pues en diciembre, Julio Velarde. De este tema vamos a analizar algunos puntos interesantes con Teodoro Crisólogo, economista senior del IP. Teodoro, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas tardes, Valeria. Muy bien, a ver, de 3% a 3.1% de estimación de crecimiento del PBI este año. ¿Es mucha la diferencia? ¿Es esperanzadora la diferencia? ¿Se quedó corta la proyección del Banco Central de Reserva con 3.1%? Sí, la actualización del Banco Central básicamente responde a nueva información que ha venido recogiendo a lo largo de los últimos meses desde su última proyección. Y han habido algunas sorpresas relativamente positivas en algunos ámbitos que te dan, digamos, esperanza de que la economía podría crecer mucho más de 3%. La señal que está brindando el mercado, el Banco Central ahora con esta actualización, es que básicamente es muy probable que el crecimiento se ubique por encima del 3%. Por el momento está estimándolo en 3.1, relativamente conservador aún, pero la señal que trata de transmitir al mercado para anclar expectativas es de que el crecimiento estaría por encima del 3%, principalmente por los tres factores, ¿no? Por tres factores que ya han venido comentando en el reportaje, ¿no? El primero de ellos tiene que ver con un gasto público mucho mayor por encima de lo que se había estado anticipando, ¿no? Tienes una inversión pública que en los 5 primeros meses del año ha crecido en 36% en términos reales. Esa es una cifra bastante alta, está, digamos, en niveles históricamente elevados, y claramente esto se ha traducido, digamos, en una mejor proyección de la inversión pública, que ha pasado de 4% a 12% en su última actualización del reporte de inflación. Aparte de eso, también se han liberado fondos adicionales extraordinarios de liquidez, ¿no? Que eso de alguna manera coloca a las familias en una mejor posición económica para afrontar el segundo semestre del año, y sobre todo impulsa la demanda, la capacidad de gasto, sobre todo de bienes durables, ¿no? Tipo electrodomésticos, equipamiento del hogar, y también restituye parte, digamos, del presupuesto familiar para poder consumir de la manera que venían haciéndolo antes, digamos, de todos estos choques adversos. Y el tercer punto, muy importante también, es la disipación o la normalización de condiciones climáticas, que claramente eso ha favorecido a sectores como, por ejemplo, la pesca, que ahora han elevado su proyección, prácticamente la han duplicado a casi 20%, debido a los buenos resultados que ha tenido, digamos, en el segundo trimestre del año, pero sobre todo porque con condiciones climáticas más normales, o mejor dicho, menos adversas que las registradas el año pasado, ya se puede tener seguridad de que vamos a tener 2 temporadas, ¿no? 2 temporadas en los calendarios normales, y eso de alguna manera también implica mayores exportaciones, ¿no? Por eso es que vemos que han revisado al alza su crecimiento, ¿no? De pesca, ¿no? Lo han duplicado prácticamente de 10 a 20%, y de las exportaciones las han también elevado de 2.7 a 2.9%. Todos estos factores, digamos, como que los meten dentro de sus modelos, y lo que anticipa es ahora un crecimiento de 3.1%. El tema del cobre, que ya lo ha dicho JP Morgan, el precio va a estar bastante positivo, sobre todo inclinado a favor nuestro, como país, como digamos un punto comercial que exporta, ¿no? Que pesa muchísimo en la canasta de exportación a nivel nacional. ¿Va a jugar a favor? ¿Juega a favor el precio del cobre y no se ha tomado en cuenta tanto, digamos, en esta proyección de 3.1%? No, sí se ha considerado definitivamente. Dentro de los precios de exportación que ha presentado el Banco Central, ha actualizado su proyección de crecimiento de los precios de exportación este año, lo cual es una buena noticia en general para las cuentas externas, las cuentas fiscales, y también el crecimiento del ingreso disponible en el país. Nosotros hemos visto, por ejemplo, que ahora los precios de exportación están estimando que crecerían alrededor de 9% este año, 8.8%. Eso es una buena noticia siempre, porque los episodios de crecimiento de los precios de exportación, vientos externos mucho más favorables, siempre son, digamos, una buena noticia para la inversión privada y también, digamos, para la posición macroeconómica del país. El gran problema es que pareciera que, digamos, los canales a través de los cuales las condiciones externas afectan a la economía peruana están relativamente, digamos, obstruidos por toda esta incertidumbre que todavía tenemos en el ámbito local, en el terreno político, ¿no? Que eso impide muchas veces, o está impidiendo que tal vez las expectativas, la confianza empresarial pueda tener una mayor recuperación de la que estamos registrando, de la que estamos observando en los datos, ¿no? Después de que se recuperó fuertemente a fines del primer trimestre, donde ya rozó el terreno optimista, se ha mantenido relativamente estancada, ¿no? Por todo este caos político, los escándalos, la inestabilidad en las instituciones, la poca predictibilidad del entorno regulatorio. O sea, eso sigue siendo, Teodoro, discúlpame, un factor que impide al Banco Central de Reserva mirar
con más optimismo un crecimiento que supere el 3%. Los datos te lo están confirmando de alguna manera, digamos, están confirmando esta lectura, ¿no? Los datos, digamos, de confianza, los próximos 12 meses se mantienen relativamente optimistas, pero en el corto plazo todavía hay cierta cautela que impide justamente de que podamos, por ejemplo, revisar un poco más al alza las proyecciones de inversión privada, ¿no? Me parece que esa, digamos, esa cautela que todavía se registra en las expectativas es lo que le lleva, digamos, al Banco Central a no ser tan optimista sobre algunos puntos, algunos componentes del gasto privado, ¿no? Me llama mucho la atención porque en algún momento, cuando Julio Velarde presenta esta gráfica, ¿no?, de las expectativas empresariales a 3 meses, a 12 meses, para la economía y también para sus negocios, entiendo, él señalaba que incluso en las elecciones con COVID, las expectativas eran bastante optimistas. Hoy todavía están en terreno optimistas, pero no vemos una recuperación como tal. Sí, efectivamente, o sea, toda crisis de pesimismo empresarial que hubo desde el 2021 hasta más o menos marzo de este año, fue gatillado justamente por la incertidumbre que te generaba, digamos, un entorno político poco predecible, ¿no? En el que se anunciaban medidas que serían muy perjudiciales para la economía, ¿no? Entonces, ahora gradualmente tenemos mayores niveles de expectativas, ¿no?, que de alguna manera van a ayudar a sostener algunos componentes de la inversión, ¿no? Por ejemplo, el Banco Central todavía es relativamente optimista en los componentes de la inversión vinculados a la parte no residencial no minera, a la parte no residencial minera, ¿no?, que de alguna manera esto está, digamos, ayudando a que la economía pueda crecer al ritmo que está anticipando, ¿no? Me llama la atención las expectativas de minería, que bueno, sobre todo el tema de la inversión privada, que hay una recuperación de 2.3% frente a una caída de por encima del 7% del año pasado, tenemos también el tema de la inversión minera, que crece este año 6.4% frente a una caída de doble dígito al cierre del 2023. O sea, también hay optimismo en el rubro de la minería, pese a que el año pasado cerramos en cifras rojas. Hay anuncios, digamos, importantes que se han venido materializando o que ya más o menos se está incorporando el Banco Central dentro de sus proyecciones, ¿no? El tema, por ejemplo, del anuncio de la construcción de la ampliación de Antamina, por ejemplo, que son 2.000 millones de dólares que comenzarían a construirse más o menos en el 2025, pero que ya están ejecutando algunas inversiones, ¿no?, preparándose, digamos, de cara a la construcción. También hemos visto en el primer trimestre del año un crecimiento relativamente alto de la inversión minera, ¿no?, cerca de 13-14%. Entonces, eso de alguna manera le está dando indicios al Banco Central y en realidad a casi todo el mercado de que la inversión minera, digamos, estaría ya dejando atrás esta fuerte caída que tuvo el año pasado, principalmente por la finalización de un proyecto inmenso como era Quellaveco, que estaba invirtiendo cerca de 5.300 millones de dólares, ¿no? Ahora, el hub portuario de lo que habla la presidenta Boluarte, el ministro de Economía, el ministro de Transportes y Comunicaciones, tenemos Callao, que el día de ayer inauguró el muelle bicentenario a cargo de DP World, tenemos el tema de Chancay, que ya empieza a operar conjuntamente con esa fecha PEC, Marcona, con Jinsao, que entiendo hubo una buena pro a inicios de este año, en marzo me parece, va a generar también ciertos ajustes al alza en temas de crecimiento, porque también se le consultó, fue una pregunta de RPP al presidente Julio Velarde sobre el impacto de Chancay al PBI nacional. Sí, justo comentó de que le podría sumar cerca de 0.3 puntos del PBI, ¿no?, al crecimiento. Que no es poca cosa, ¿no? No, para nada. Y son efectos, digamos, bastante directos, por ejemplo, sobre sectores como transporte, ¿no es cierto? O sea, ahí, digamos, vamos a comenzar a ver, a medida que inicie operaciones, la dimensión, la magnitud de todo el efecto que puede llegar a tener sobre la economía, ¿no? Sectores como transporte pueden verse seriamente favorecidos, ¿no?, bastante favorecidos, las exportaciones también al momento, digamos, de permitir un mayor flujo comercial, pero eso, digamos, como que todavía hay que estar expectantes, ¿no? Digamos, mientras no termine de operar, mientras que no inicie su operación, creo que lo mejor siempre es tratar de más o menos tener una estimación relativamente conservadora sobre los potenciales efectos que puede llegar a tener, ¿no? Ahora, el tema de la pobreza también estuvo presente en esta conferencia y no es para menos, ¿no? Esas cifras han preocupado, las últimas que han publicado el INEI, pero sí una reflexión muy interesante, Julio Velarde, respecto al tema de la pobreza, porque pese a que la inflación está ya dentro del rango meta, eso no va a ser
que sea un problema menor o un problema ya disipado si es que los ingresos de los peruanos no crecen, y es algo que lamentablemente no se está viendo en los últimos meses, ¿no? Sí, lo que se necesita, digamos, para poder revertir en parte el aumento que hemos tenido de la pobreza en los últimos años es de que se reactive el crecimiento, sobre todo en los sectores que son más intensivos en la contratación de trabajadores. Estoy hablando, por ejemplo, aquí del agro, de la industria, de la construcción. A medida que estos tres grandes sectores comienzan a dinamizarse, a exhibir mayores tasas de crecimiento, es que van a comenzar, digamos, nuevamente a demandar trabajo, y las personas que dependen de estas actividades van a comenzar nuevamente a generar ingresos y a recuperar la capacidad adquisitiva que perdieron a raíz de la recesión del año pasado, ¿no? Entonces eso de alguna manera va a ser mucho más visible en la segunda mitad del año, ¿no? Ya hemos tenido cifras interesantes en el agro, por ejemplo, que creció cerca de 36% en abril. Evidentemente hay parte de rebote estadístico, pero en algunas regiones que, digamos, son las que más pobreza tienen, como por ejemplo Puno, el rebote ha sido significativo, ¿no? La producción de papa en estos lugares, en la región Puno, ha llegado a récords históricos durante el mes de abril, y no es poca cosa, ¿no? Porque gran parte de la población, puede ser entre más o menos entre el 30 a 40% de la población, depende de este tipo de actividades, ¿no? Entonces, a medida que se reactiven, ¿no? Este ejemplo, ¿no?, da cuenta de cómo es que a medida que se reactiven un poco estos sectores, estas actividades, y reviertan las secuelas de los choques que tuvieron en el 2023, ya las familias van a comenzar a tener, digamos, una mejor posición para enfrentar el segundo semestre del próximo año. Ahora, perdón. Sí. Explícame el tema de Puno y la cosecha de papa un poco para que la gente lo pueda entender. ¿Qué cosa es lo que IPEA ha podido advertir en esta zona? Sí, justamente a puertas del Día del Campesino y también a puertas también de un poco el balance que nosotros siempre hacemos de las regiones, vimos que durante el mes de abril la producción de papa ha crecido, ha sido uno de los principales motores que ha impulsado el crecimiento de la actividad agrícola, ¿no? La actividad agrícola que creció a nivel nacional. A nivel nacional, ¿no? Okay. Y adentro, digamos, cuando hacemos una radiografía, un detalle mucho más territorial, vemos que buena parte del incremento del crecimiento de la producción de papa ha venido justamente de estas regiones que fueron severamente afectadas durante el 2023 por toda la combinación de choques climáticos, crisis de fertilizantes y conflictos sociales, todo ese tipo de choques que tuvieron durante el 2023. Y ahora, digamos, en el caso de Puno, los datos del INEI y los datos del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego te están mostrando de que han llegado a volúmenes récords, ¿no? A volúmenes récords que no se habían visto ni siquiera, digamos... Solamente están tomando la muestra del mes de abril. Sí, solamente la muestra del mes de abril, que es, digamos, la principal temporada o los meses pico de la temporada de cosecha de estos cultivos orientados al mercado doméstico, principalmente, ¿no? Entonces, ¿estamos hablando de una recuperación del sector agro? Gradual, es una recuperación gradual. Todavía tenemos datos solamente de abril, ¿no? Tenemos que estar constantemente viendo qué es lo que va a llegar a pasar. Las siembras de los cultivos transitorios han crecido alrededor de 1% en lo que va del año. ¿La cosecha de papa cuánto ha crecido? Perdóname. La cosecha de papa, ahorita no estoy tan seguro de la cifra, pero eran cifras bien interesantes, alrededor de 40-50%. Ah, doble dígito siempre. Sí, o sea, digamos, el sector agrícola crezca 36%, significa que la papa, digamos, ha tenido por el peso que tiene que tiene dentro de estos meses, sobre todo, ¿no? En el segundo trimestre del año, estos cultivos orientados al mercado interno son los que de alguna manera contribuyen más con el crecimiento o pesan más dentro del sector. Y ya voy terminando, Teodoro. ¿Qué tiene que pasar para que este 3.1% de crecimiento al cierre de este 2024, como bien lo señalaba Julio Velarde, con sesgo al alza, lo remarco bastante bien porque es lo que advirtió en marzo y claramente se cumplió, se pueda dar? O sea, ¿cuáles son estos dos factores que para tu ecuación, digamos, con esta mirada económica de nuestro país, tienen que estar sí o sí para superar el 3.1% y estemos hablando, por ejemplo, de 3.4 o 3.5%? En general, en el corto plazo, el camino más viable o el camino que más a la mano se puede tener es la recuperación de la inversión privada, ¿no? Y para eso se necesita confianza. Y la confianza se genera a través de medidas que le brindan al entorno, al tejido productivo, un entorno empresarial mucho más favorable para poder crecer. Es lo que llamamos expectativas. Exactamente, ¿no? Un entorno, digamos, que ya básicamente varias veces el Banco Central ha advertido, ¿no? Que la inestabilidad política es justamente uno de los principales factores que limita el crecimiento de las ventas de las empresas
del país, ¿no? Si no se recupera, digamos, la inversión, no se va a recuperar el empleo. Si no se recupera el empleo, no se recupera, digamos, los ingresos, y todavía vamos a tener a muchas familias sumergidas en este círculo de la pobreza, ¿no? Perfecto. Muchísimas gracias, Teo, por acompañarnos. Teodoro Crisólogo, economista senior del IPE, estuvo con nosotros analizando justamente esta presentación, la segunda presentación del año. Queda Julio Velarde encabezando, por supuesto, el Banco Central de Reserva y estas estimaciones del crecimiento económico de 3% en marzo a 3.1%, que es lo que se ha proyectado en este mes de junio para el 2024. Pausa y regresamos.